Recibimos al director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía del Partido Revolucionario Moderno, Antonio Almonte. Es un técnico en el área energética y una reputada opinión en esa materia en el país. Antonio, buenas tardes. Está aquí en el rumbo de la tarde. Antonio, sobre tu denuncia respecto a que Punta Catalina no tiene la certificación para operar en el mercado eléctrico dominicano, ¿tú podrías ampliarla, abundar sobre eso? ¿A qué te refieres específicamente? Sí, cómo no. Muchas gracias y un saludo a todos. Y disculpen las dificultades para la conexión vía Zoom, pero yo espero que sea en otra ocasión. Hay problemas de señales aquí. Mire, lo que sucede es lo siguiente, para no confundirnos. Cuando se instala una planta tipo Punta Catalina, hay un conjunto de pruebas que realiza el contratista, es el que la construye conjuntamente con el dueño de la planta, en este caso la CDE. No una, varias pruebas que están consignadas incluso en el capítulo 10 del contrato y que están consignadas también en la oferta técnica. Muchas de esas pruebas ya se han realizado y parece que, de acuerdo a la reacción de la CDE, han sido satisfactorias. Sin embargo, para los fines de operar comercialmente en el mercado, hay otras pruebas que se llaman pruebas de verificación de las restricciones técnicas que están establecidas por la Superintendencia de Electricidad mediante una resolución de 80 y pico de páginas de hace años y que están establecidas en la normativa del organismo coordinador del sector eléctrico y en el código de participación de las empresas técnicas en la comercialización de su energía. Esa prueba se llama VEROPE, que es la prueba de verificación de restricciones operativas. Y esa prueba no ha sido realizada por ninguna de las agencias o consultoras internacionales que ha venido, sino que esa prueba la realizan firmas nacionales que fueron certificadas mediante un proceso largo por organismos internacionales para hacer esas pruebas a la planta térmica. Entonces, esa prueba VEROPE se le hizo a la planta número 1 el 12 de noviembre del 2019. Se le entregó el informe a la CDE el 26 de noviembre de 2019. Y a esta fecha, más de 6 meses después, todavía la CDE no ha podido recibir el certificado del organismo coordinador y la superintendencia que le capacita o que le autoriza a comercializar energía y potencia en el mercado eléctrico. No tiene la certificación y por eso Punta Catalina 1 solo percibe ingresos por la energía que coloca, pero no por la capacidad o potencia que pone a disposición del mercado. ¿Por qué? Porque en la prueba técnica que realiza la prueba VEROPE se verifican un conjunto de parámetros. Muchos de esos parámetros dieron valores muy fuera del rango normal. Y cuando el rango normal, por ejemplo, la capacidad nominal total máxima de 376, que fue lo que dijo la CDE al consultor que tenía, cuando alcanza esa potencia máxima, lo hace sobrepasando sustancialmente los valores y las restricciones técnicas de diseño establecidos por el fabricante. Por ejemplo, para conseguir 376 megavatios bruto máximo, que es la oferta, tiene que, hay varios factores. Uno de ellos es que tiene que inyectar en exceso 62.27 toneladas de flujo de vapor sobrecalentado desde el generador de vapor o caldera hacia la turbina de alta presión. Lo que significa poner en riesgo la integridad no solamente del sistema de la caldera, sino también de todo el sistema asociado al turbogenerador. Eso entre otras cosas. Entonces, lo que decimos nosotros, lo que dice el PRD, lo que hizo el PRM, perdón, en la rueda de prensa, con el informe del Grupo Canario SRL, que fue la firma contratada por la CDE mediante licitación pública, lo que dice ese informe es que la Punta Catalina número 1 no cubre con esas condiciones y que por consiguiente nosotros pagamos una planta que dice que tiene 376 en condiciones normales y sin embargo en condiciones normales dentro de los límites de diseño solo entrega 356, no 376. Y en consecuencia, por esa razón, no el PRM, por esa razón el organismo coordinador 6 meses después no emite un certificado que típicamente lo hace al mes o a los 2 meses de haberse terminado la prueba. Es más, yo tengo aquí en mi poder, que quería mostrársela, una carta
emitida, firmada el 4 de febrero de este año 2020, dirigida al gerente de operaciones del organismo coordinador, firmada por el ingeniero Jeremías Santana, coordinador administrativo de la Unidad Ejecutora Proyectos de Generación de la CDE, en la que él le dice, 2 párrafos le leo. 1. El informe del ingeniero Canario es el documento requerido por el protocolo que norma la realización de este tipo de pruebas y su contenido debe servir para determinar si el objetivo de la prueba realizada a la unidad 1 fue logrado o no. Esto es, si la misma sirvió para cumplir, para determinar, etcétera. Y en otro párrafo dice, por lo antes dicho, en la segunda página, por lo antes dicho, y tras hacer manifiesto nuestro reconocimiento y respeto al consultor contratado para dirigir estas pruebas, ingeniero Serafín Canario, planteamos ante usted la posición oficial de la CDE en el sentido de que la prueba Verope realizada a la unidad 1 de la Central Tecnológica de Punta Catalina es válida en función de sus resultados. Es decir, que la propia CDE en febrero reconocía la importancia y la validez de los resultados de esa prueba, porque resulta que el Grupo Canario SRL ha realizado en el país 22 de las 32 pruebas Verope que se han hecho a planta térmica desde 2011 hasta la fecha. Entonces, el administrador de Punta Catalina, cuando reacciona, dice y cita un conjunto de otras pruebas que se le ha hecho a Punta Catalina. Por ejemplo, él cita en estos días al grupo McKay, que es una firma prestigiosa norteamericana, que hizo pruebas sobre rendimiento, potencia, etcétera, pero que esas no son las pruebas de Verope. Es decir, esas pruebas son válidas, esas pruebas son importantes para la CDE y para conocer aspectos de la central, pero el protocolo de prueba, el tipo de parámetros que se miden, que se determinan de acuerdo al protocolo de la normativa nacional, que es la prueba de Verope, no es la que hace el grupo McKay. Entonces no se trata de usted querer apabullar un grupo consultor con el nombre de otro, porque ese no es el tema, sino si la prueba que se requiere, como dice la misma CDE, Punta Catalina una la pasó o no la pasó, y no lo pasó. Entonces, a nosotros nos llama mucho la atención el hecho de que el administrador de Punta Catalina quiera evadir, contestarle al Grupo Canario, que fue el que hizo el informe, hizo la prueba, y se quiere quedar en el recurso político de acusar al PRM. Y termino diciendo lo siguiente. El Grupo Canario fue contratado para realizar la prueba de la planta número 1 y la planta número 2. Y la planta número 2 tenía programada realizar su prueba Verope el 21 de mayo. Pero cuando el consultor Canario solicita a la CDE documentación e informaciones técnicas respecto a esa planta para ejecutar la prueba, la CDE se lo niega. Y entonces le pide que la haga sin esas informaciones. Y el Grupo Canario dijo, no procede a hacer sin esos documentos. ¿Y qué hizo? El 29 de mayo le envió una carta donde rescindía unilateralmente el contrato con el Grupo Canario para que no realizara la prueba número 2. Y entonces parece que van a proceder o procedieron a contratar otra firma. Esta es la primera vez desde el 2011 que se iniciaron las pruebas de Verope en República Dominicana, planta térmica. Es la primera vez que se da esa situación que atenta sustancialmente con la credibilidad de los órganos reguladores del sector eléctrico dominicano, porque hay aparentemente un intento de imposición del poder para conseguir certificaciones que ya el organismo ha decidido que no merece en función de los resultados de la prueba de Ingeniero, usted sabe que el tiempo es presión. Mi pregunta es sencilla. Estos malabares que se ven en ese ámbito de la inversión en energía, ¿tienen repercusión internacional? Aquí, claro que sí, pero ¿en qué sentido? Yo no sé por qué es breve que voy a hacer. Todavía algunos agentes del sector privado pues no se han hecho manifestados públicamente, pero eso es grave. ¿Por qué? Porque eso significa una escasa credibilidad e institucionalidad de la gestión del mercado eléctrico mayorista
cuyos agentes principales son los generadores eléctricos, muchos de ellos empresa privada o capital privado internacional. Es decir, eso tiene ese tipo de repercusión. La repercusión que tiene es que le baja la nota en cuanto a la credibilidad y la transparencia en la gestión. ¿Por qué? Porque una planta que no opere dentro del marco de sus restricciones de fabricación, cada vez que dispara se lleva el sistema o parcialmente el sistema. Afecta la integridad de las demás unidades que están interconectadas en el sistema, y por eso, y ustedes lo verán en pocos días, Punta Catalina 1 ha salido numerosas veces del sistema y ha contribuido a provocar apagones parciales, porque el peso que tiene esa planta debido a sus 300 y pico de megavatios, cuando por alguna razón de manera súbita sale del sistema porque se disparan los mecanismos de control debido a que en algunas ocasiones opera por encima de los parámetros diseñados, entonces eso pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema eléctrico. Que la única manera segura de operar esa planta, si es que se confirman los hallazgos del Grupo Canario, es trabajándola de 356 megavatios para abajo como potencia máxima, independientemente de que le hayamos pagado 376 a Odebrecht, vamos a regalarle 20 megavatios más, que a 4 millones por megavatio, son 80 millones de dólares que le estamos regalando más a Odebrecht, multiplicado por 2 unidades serían 160. Ese es el tipo de enfoque que tiene que hacerse, y eso es lo que nosotros queremos llamar la atención. ¿Para qué? Para que las entidades y las autoridades correspondientes pongan costo en el asunto, pero eso significaría entrarle a Odebrecht. Como ustedes saben, es una vaca sagrada de la República Dominicana. Bueno, serio tema. Y finalmente, Antonio, con respecto al mercado y la puja sobre Punta Catalina, que nos queda solo un minuto, pero ¿qué hay en esto? Hay como una nebulosa. ¿Cuál es el valor real de esta planta? No, esa planta, ¿no? al erario le ha costado más de 3.000, mucho más de 3.000 millones de dólares. Yo he calculado alrededor de 3.300, entre 3.200 y 3.300 millones de dólares, y he dicho de dónde salen los números. Otros calculan que estiman que dan mucho más de ahí. La verdad es que no hay una página ni de Hacienda, ni de Punta Catalina, ni de la CDE, no ha tenido tiempo el locuaz administrador de Punta Catalina para colocar en la página web los detalles de las inversiones realizadas en su planta. ¿Cuál es la estructura de inversión que se ha hecho ahí? Contrato, pago del conflicto internacional, más los gastos propios de la CDE en la construcción de la planta. No hay información, como tampoco se publica el informe del Grupo Canario en la página web, ni se publican los informes del grupo de la empresa norteamericana Paco San Wilcox sobre reparaciones intensas realizadas en la planta 1 y 2 el año pasado y ahora hasta hace poco, donde ha encontrado serias deficiencias en el sistema de control de calidad de emisiones de particulados, en el sistema de la turbina y en la caldera. Serias deficiencias, serios daños, cuyas imágenes espantan a cualquiera si la ve. Y yo no hablo por hablar, yo hablo porque tengo los pelos en la mano. Es decir, Punta Catalina 1, desde el punto de vista técnico y de su integridad, ¿usted no oyen cuál es la emisión de ceniza? El tiempo no ha agotado, Antonio. Ya conversaremos nueva vez con usted porque hemos llegado al final del programa. Gracias. Le agradecemos que nos diera estos datos tan desalentadores sobre Punta Catalina. Son muy desalentadores. No, y lo de la ceniza hay que tratarlo en algún momento. Lo de la ceniza hay que tratarlo aparte también. Eso es grave, ese tema. Si me invitan otro día, yo puedo. Muchas gracias, ingeniero. Un placer tenerle, Antonio Almonte. Un abrazo. Vámonos.